Ahora vamos a hablar de la cultura, pero dentro de la cultura, que es amplísima, vamos a hablar de la música particularmente. Faltan pocos días para que los iracundos se presenten nuevamente en Concepción del Uruguay. Yo digo los iracundos, y a vos no solamente te gusta por la música, sino que te conmueve porque el decir los iracundos para los uruguayenses es un sentimiento de décadas, no es de ahora. No es de ahora. Por suerte, claro, van renovándose las caras, van renovándose los músicos y entonces siempre la música de los iracundos sigue vigente. Richard Lanasa es un uruguayense que desde hace un tiempo ya es una parte importantísima de ese grupo uruguayo. ¿Cómo te va, Richard? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar acá con vos. Hacía rato que no charlábamos, así que bueno, muy ansioso por volver a tocar acá en Concepción del Uruguay. Me imagino, porque andan por todos lados, por toda Latinoamérica, Estados Unidos y ahora acá. Así es, sí. Pasamos viajando, tocando en lugares que nunca me imaginé que podíamos llegar a ir a tocar alguna vez, pero bueno, siempre es lindo tocar en la ciudad de uno y bueno, hacía rato que no se daba la oportunidad. Y bueno, y ahora después de tanto tiempo vamos a volver. Bueno, decía Mirta Legrand, el público se renueva y debe haber muchos jóvenes del otro lado de la pantalla. Sí. Habla de los iracundos. Hablame, contame en 2 líneas la historia de los iracundos. Bueno, los iracundos nacen en el año 1958 en Paysandú, Uruguay, acá nomás, a 50 kilómetros. Bajo el nombre de los Blue Kings. En esa época estaba de moda el rock que venía de Norteamérica, de Inglaterra, y todos querían ser los rockeros de la época con nombres en inglés, inclusive se cantaba en inglés. En el año 1964, cuando se van a Buenos Aires y firman contrato con la RCA Víctor de Buenos Aires, se decide cambiar el nombre a un nombre en español porque era lo que se venía, todo en español. Entonces ahí nacen los iracundos, graban su primer disco como los iracundos. Y bueno, una infinidad de canciones y discos a lo largo de los años 60, 70, 80, 90, con canciones que hasta el día de hoy siguen vigentes y se siguen reversionando en montones de estilos. Hay muchísimas canciones de los iracundos, que hay muchos grupos de música tropical acá muy conocidos que las han versionado y que muchísimas veces la gente dice, pero no, ese tema no sabía que era de los iracundos, o a veces nosotros tocamos ese tema y nos dicen, pero ¿cómo? Ese tema no es de Grupo Trinidad, por ejemplo. No, Traicionero Corazón es de los iracundos. Y tocamos Títere, pero Títere no es de los Palmeras, no, es de los iracundos. Y tocamos Te lo pido rodilla, pero ese tema lo grabó el polaco, no, pero es de los iracundos. Y así un montón. Y bueno, eso habla de la vigencia y la trascendencia de las canciones de los iracundos, que realmente yo creo que, una teoría que yo tengo, que la música de ellos ha trascendido al artista. Porque hoy en día te puedo decir que prácticamente no importa quién la cante, si la canta bien, si la canta mal, un poco mejor, un poco peor, a la gente le gustan las canciones de los iracundos y eso es algo que no pasa con muchas bandas y bueno, y con esta pasa, y eso es lo que hace, creo yo, que después de tantos años, 66 años hace desde que comenzaron ellos en el año 58, en toda América sigamos yendo a los lugares a tocar y inclusive, como bien dijiste hoy, con nuevas caras, una nueva generación de integrantes del grupo, y sin embargo la gente sigue gustosa de la música de los iracundos y quiere ir a ver a los iracundos y a seguir recordándolos. Nosotros lo que hacemos, porque muchas veces nos dicen, no, pero los iracundos ya no están más, sí, es verdad, sus integrantes fundadores, los integrantes originales, que eran 6, ya lamentablemente no están en el grupo. ¿Fallecieron todos? 5 fallecieron. Ajá. Uno vive, que hace rato no está retirado de la música. Ajá. Se fue del grupo en el año 86. Ajá. Y bueno, pero siempre se estuvo, renovando a la gente que estuvo en los iracundos, y el público siempre siguió apoyando a los iracundos. Yo digo, es casi como un club de fútbol, que la gente le tiene el amor al club y pasan los jugadores, pasan los directores técnicos, pasan el cuerpo, los directivos, los presidentes, y el amor por el club sigue siempre igual. Esto es lo mismo, creo yo. Qué bueno que lo digas así. ¿Y cuál fue la relación con Concepción del Uruguay? ¿Por qué tanto amor de Concepción del Uruguay para con los iracundos? Bueno, ocurre que
Antes del año 1978, que fue el año en que se inauguró el puente internacional Colón-Paysandú, estaba el servicio de transporte por agua de las lanchas. Ajá. Que hacían a diario Concepción de Uruguay, Paysandú, Colón, que casualmente era mi abuelo el que manejaba la lancha. Y ellos desde que comenzaron hasta el año 78 que se inauguró el puente, estamos hablando casi 20 años, viajaban de Paysandú a Concepción del Uruguay y de aquí a todas las giras que hacían en Argentina o inclusive a Buenos Aires, al aeropuerto para salir de giras internacionales. Entonces ellos o de ida o de vuelta siempre pasaban por Concepción del Uruguay, se quedaban acá en una pensión muy conocida que hubo en esa época que se llamaba el Fury. El Residencial Fury. El Residencial Fury del Yuyo Benítez, del padre del Yuyo. Y bueno, de ahí es también que ellos forjan esa amistad de tantos años con el Yuyo, con los iracundos, y que ha ido a muchísimos viajes con ellos. ¿El Yuyo llegó a integrar los iracundos o era como Brian Epstein, un quinto Beatle? El Yuyo hizo muchas cosas dentro del grupo. Fue de utilero, fue manager, fue chofer, y en alguna oportunidad le hacían tocar algo de percusión. Hay algunas fotos que te podría buscar después, que está el grupo ahí, está el Yuyo ahí impecable de negro. Un saludo. Lo llevó a Crónica. Un saludo para Lo llevó a Crónica. el Yuyo Benítez. ¿Fue él el que lo llevó a Crónica? Claro, Mira, le cantaba y lo llevó a Crónica. mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, un saludo especial para el Yuyo Benítez, un reconocido hombre de Concepción del Uruguay. Se lo cuento a los colonenses o a los de San Salvador. Un hombre que su familia tenía este residencial que era un clásico de la ciudad, el Residencial Fury, y que incluso el Yuyo llegó a ser funcionario municipal, ¿no? Hoy su hija trabaja dentro de la Secretaría Privada del Intendente de Concepción del Uruguay. Pero volvamos a esto. ¿Y vos cómo te incorporás? Bueno, porque yo tengo una cercanía familiar con quien fue Juan Carlos Velázquez, el baterista histórico de los Iracundos, con quien estuve tocando casi 5 o 6 años. Falleció hace poco Falleció tiempo. en el 2022. Claro. Y él era primo de mi papá. Ajá. Entonces, bueno, siempre había una cercanía familiar desde cuando él era chico. Y que yo me acuerdo a mi abuela, la mamá de mi papá, que contaba que Juano era chico, lo sentaban a comer cuando se reunían la familia y lo primero que hacía era agarrar los cubiertos y pegarlo a la mesa, y una tía lo retaba y venía la abuela de él y decía: no, vos dejalo, que él va a ser un baterista famoso cuando sea grande. Y lo fue. Y lo fue, vivió siempre de la música y recorrió el mundo con la música. ¿Velázquez uruguayo o...? El Velázquez uruguayo, todos de Paysandú, eran los 6 integrantes originales. Los integrantes fundadores, inclusive Juan Bosco Zavalo, que él se vino a vivir acá a Concepción del Uruguay porque él se casó acá y tuvo sus 2 hijos acá, que uno todavía vive acá, es muy amigo mío, Pablito Zavalo, que vamos a tener el gusto de que toque con nosotros. Qué bueno. El próximo 5 de septiembre, cuando estemos acá en el auditorio, en el Celsi. Ya lo hemos hecho tocar alguna vez anterior. Pero claro, el grupo originalmente eran todos uruguayos, todos de Paysandú. Ajá. Bueno, te interrumpí y no me contaste cómo ingresaste. No, bueno, y entonces teniendo esa cercanía con Juano, me acuerdo que un día me llama que necesitaba para cubrir un fin de semana, necesitaba guitarrista. Y bueno, yo por supuesto me sabía todas las canciones de hacía mucho tiempo, porque yo, más allá de que he tocado en muchos otros grupos de distintos estilos anteriormente, e inclusive he tocado en un tributo a los Iracundos en su momento, siempre me gustó la música de los Iracundos desde chico y siempre toqué las canciones. Entonces, sin ensayar, así como estábamos, fuimos. Y bueno, cubrí ese fin de semana y a él le gustó. Y al poquito tiempo, un mes o 2, me llamó con la propuesta de si quería integrar la banda de manera fija. Y bueno, fue una decisión difícil de tomar porque yo tenía un trabajo estable, digamos, con un trabajo de horario de comercio, con un sueldo como, digamos, cualquier trabajo. Y digo, bueno, dejo todo y veo cómo me va. O... ¿A vivir de la música? Sí. Y bueno. Y sobre todo los viajes. Los viajes. Yo he pasado meses enteros
de gira, Claro. me he perdido cumpleaños, me he perdido casamientos, me he perdido velorios. Digamos, son esas cosas. Digamos, es el precio que se paga en este rubro, pero bueno, lo que no tiene precio definitivamente es poder vivir de lo que a uno le gusta, ¿no? De lo que uno ama. Y me imagino desde el escenario ver la satisfacción, la emoción, la pasión de la gente debe ser maravilloso, ¿no? Sí, eso es algo que yo día a día me sorprendo porque es increíble cómo después de tanto tiempo, como te decía hoy, la gente sigue escuchando las canciones de los iracundos, sigue yendo a los shows, a pesar de que los integrantes somos más nuevos, más jóvenes. También la idea justamente es seguir haciendo conocer a las nuevas generaciones esta música, y un poquito es eso también, de que bueno, con gente joven entras en el público joven también, y es otra la conexión que hay con el público. Y las letras son bellísimas, tiene una poesía hermosa, muy respetuosa, muy cálida, muy emotiva, muy amorosa. Otra cosa particular que tienen muchas de las canciones de los iracundos, que tienen esas letras atemporales, Sí, que las vas a escuchar hoy, dentro de 50 años, o hace 50 años, y el amor es atemporal. Uh-huh. Por lo tanto van a seguir teniendo vigencia. Estábamos viendo recién en la pantalla el momento en el que, qué emoción, ¿no? Cacho Deicas cantando las canciones de los iracundos. Sí, eso era algo que estaba pendiente hacía bastante tiempo, porque nosotros nos habíamos reunido con Juano allá en abril de 2022, cuando Rubén fue a cantar a la Semana de la Cerveza a Paysandú. Ajá. Y estaba la idea de hacer algo juntos, de hacer una grabación, de una colaboración en vivo o algo. Lamentablemente el mes siguiente fue que Juano falleció. Y bueno, desde aquel entonces ideas, idas y vueltas que vamos a hacer, pero los tiempos son difíciles por ahí de coordinar. Y cuando surge la fecha para ir a tocar a Santa Fe, que fue hace más o menos un mes, bueno, ya había salido la publicidad, show de los iracundos en un teatro en Santa Fe, y hace 2 semanas atrás se me ocurre hablar con Sebastián, que es el hijo de Juan Carlos Velázquez, que es el manager y el dueño actual del grupo. Uh-huh. Y le digo, si le preguntamos a Rubén si no se anima a cantar algún tema con nosotros, y yo digo, No. viene de una CB, se está recuperando, todo el problema con el grupo de él que ya se sabe, Sí. todas las polémicas, digo, tenemos más el no que el sí, pero bueno, el no ya lo tenemos. Ajá. Y bueno, recuerdo que lo llamé, digamos, 2 martes hacia atrás, o sea, hace 2 semanas. Ajá. Bueno, él no atiende a nadie. Ajá. Yo lo llamo y me atiende porque me conoce, pero él tiene, así como me conoce a mí, un montón de gente, Claro. y no atiende a nadie. Estamos hablando de Cacho Deicas, la voz de las palmeras. Y bueno, yo lo llamé, me atendió enseguida. Hola Richard, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y lo escuché bien. Luego, ¿cómo andás? Le digo, la salud, qué sé yo. No, acá vamos, tirando, pero bien. Le digo, mirá, le digo, te llamo por esto. Y automáticamente me dijo, vi que vienen acá a tocar, vi la publicidad. Bueno, le digo, por eso te hablaba. Le digo, se nos ocurrió preguntarte si querés, si tenés ganas, si podés, si te animás a cantar algunas canciones con nosotros. Y enseguida me dijo, ¿y qué querés que cante? Y yo dije, bueno, yo esperaba el no, realmente, pero bueno. Y ahí enseguida nos pusimos a ver qué canciones hacíamos y a trabajar para llevarlo a cabo. Así que fue de un segundo para otro. Qué bueno. Y bueno, no toda la trascendencia que tuvo. Y al final cantó 4 canciones porque teníamos previsto 3. Y ahí en el momento la gente quedó eufórica, y bueno, me acuerdo que se me acercó y bueno, hacemos una más, improvisamos algo y hicimos un tema más. Qué bueno. Él es muy fan de los iracundos, siempre lo ha manifestado. De hecho, han grabado con el grupo muchas canciones de los iracundos en versión de cumbia, y él en sus inicios cantaba en un grupo que se llamaban Los Búfalos, que hacían música así romántica, melódica, de aquella época, y sí, dentro de las canciones que hacían temas de los iracundos también. Qué bueno, qué buen homenaje. Bueno, 5 de septiembre. 5 de septiembre. Viernes, en el Auditorio Carlos María Celsi. Es un show, es el show que estamos haciendo en todos los teatros de América, se podría decir, que es un show específicamente con todas las canciones de los iracundos. Somos nosotros solos los que tocamos,
un show de más de 2 horas, repasando toda la historia y todas las épocas de la música y de la discografía de los iracundos. Puedo meter el chivo, las entradas están a la venta en Retro Boutique, que es 9 de julio 1045 la dirección, las entradas anticipadas. Ajá. Y ya están a la venta. Así que bueno, va a ser, como te dije al principio, un gusto enorme poder volver a tocar acá en Concepción del Uruguay, porque a ver, la última vez que tocamos fue en el 2019. Si mal no, Fiesta de la Playa 2019. 6 años. Y ahí están ahí están las entradas. Ajá. Ahí están los 5 integrantes. Así que sí, hace 6 años que no tocábamos acá. Y bueno, muy contento, muy ansioso de volver a tocar en tu pueblo. Seguro, sí. Uno por ahí, viste, yo soy muy pegado a Concepción del Uruguay. A mí siempre me preguntan, ¿no te irías a vivir a otro lado con tantos lugares que has conocido? Todavía no encontré. Sí, te puedo decir muchos lugares lindos. Hermosos, que yo digo, claro, mirá, esto es precioso para ir y conocer la playa, esto, el otro, sí. Pero hasta ahora no encontré ningún lugar que me digan, que yo diga, me vendría a vivir acá y dejaría Concepción del Uruguay. Así que, bueno, ni hablar lo que es tocar acá. ¿Hay algún también, ¿no? teléfono, por algún contacto, algún teléfono o alguna forma para conseguir las entradas? ¿Sabes por qué? Porque estamos transmitiendo a través de Canal 10 en todo el departamento Colón. Y me imagino que en San José, en Colón, en Villa Elisa, hay muchísimos fanáticos. Sí, pueden escribir por WhatsApp. Ajá. Al 3442 sí. 400 142. Lo que estamos haciendo es tomar lo que se está haciendo es tomar la reserva de la entrada, porque todavía no hemos logrado que la etiquetera virtual las ponga a la venta online, digamos. Está bien, lo importante es tener este contacto. Exacto. 3442 400 142. Exacto. ¿Sí? 3442 400 142. Ahí eventualmente, si no podés ir hasta 9 de julio 1045 9 de julio 1045, que es una casa comercial. Ahí se están vendiendo entonces las entradas que estabas viendo en pantalla, que te van a permitir revivir la historia de los iracundos en 2 horas de espectáculos en el Auditorio Celsi, viernes 5 de septiembre. No te lo vas a perder, seguramente. Richard, que sea todo para bien. Gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, al Negri. Hacía rato no lo veía también, al hombre de las perillas. Es que Jorge Grieve, el Negri Grieve, creo que al único grupo que todavía no le ha hecho sonido es los iracundos. No, sí. Ah, ¿ya lo hizo? Sí, bien. Lo conoció a Juan. Bueno, está bien. Entonces le faltan los Beatles, nada más. Le falta Paul McCartney. Le falta Paul McCartney, nada más. Gracias, Richard. Los iracundos son los Beatles sudamericanos. Es cierto. Interpreta bien el sentir, porque en definitiva, insisto yo con esto, no es solamente la música, es el sentimiento que da. Uno piensa en los iracundos y piensa en muchísimos recuerdos, porque de eso se trata.